Hola, buenos días. Me llamo Clemente López Bote, soy catedrático del Departamento de Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de la Complutense, concretamente doy clase en alimentación animal, y he sido profesor de este máster durante años, pero este año me ha pedido, ante la jubilación del profesor González Mateos, me ha pedido el director del máster, el profesor Luis Ortega, que me haga cargo de la coordinación, lo cual he aceptado encantado, pero supone para mí un reto importante, pues porque evidentemente el doctor González Mateos, que tiene una trayectoria muy amplia y es ampliamente conocido, desde luego, y valorado, pues ha puesto el listón muy alto. No obstante, espero que lo podamos hacer bien, entre otras cosas porque tenemos todavía con nosotros al propio profesor González Mateos entre los profesores. He trabajado durante prácticamente toda mi vida en ganado porcino, en temas relacionados con la calidad, que es un tema que me preocupa especialmente, la estabilidad oxidativa, la calidad, los aspectos diferenciadores de la carne, todo lo que tiene que ver la alimentación y el manejo en cebo y antes del sacrificio. Cada vez más voy trabajando también en aspectos relacionados de una forma un poco más indirecta, como por ejemplo la alimentación de las madres o la alimentación de los lechones. Tengo que empezar por decir que todos los profesores con los que he contactado han aceptado participar y por tanto creo que el elenco es notable. Tenemos profesores de la Universidad Complutense, como son la profesora Beatriz Isabel, Antonio Palomos, Álvaro Olivares, y también profesores de la Universidad Politécnica, como el propio profesor González Mateos, también David Menollo, Antonio Callejo, Martina Pérez Serrano. Y luego hemos contado con importantes profesionales especialmente destacados del sector privado, de modo que vamos a intentar hacer una combinación entre lo que es la academia, los conocimientos más básicos, con una fundamentación más científica y luego una visión aplicativa, porque al final la producción animal y la alimentación animal siempre es poner una realidad compleja, una realidad científica muy compleja, pero ponerla en práctica y ponerla en práctica de una forma clara, ¿no? Directa, ¿no? Cuántas calorías, qué densidad de animales o cualquier decisión que tomemos. Y este paso entre una cosa y otra creo que debe de combinar bien profesores con una vertiente más científica y una vertiente más técnica. Aquí quiero destacar desde luego al profesor Antonio Palomo, que ha participado en el máster en otras ocasiones y que es un veterinario de mucho nivel, en mi opinión, que trabaja en la empresa Sedna y también en Ibéricos de Arauzo, además de ser profesor de la Complutense a tiempo parcial. También tenemos al profesor Carlos Piñeiro, que es un destacado veterinario también que trabaja en la empresa Pixchan Pro, y a Pedro Medel, que es ingeniero agrónomo y trabaja en una empresa de aditivos Innovabiotics con una gran experiencia en lechones. Contamos también con Gustavo Cordero, que trabaja en una de las principales empresas a nivel mundial productoras de enzimas para alimentación animal. Todo ello espero que nos permita hacer un curso equilibrado en contenidos, aunque evidentemente que participe tanta gente y con perfiles tan diferentes implica que la coordinación es muy complicada. Es probable que a veces se vean un mismo tema desde dos puntos de vista, pero algunos puntos concretos puedan ser incluso similares o incluso contradictorios, ¿no? Porque es que esta es la realidad misma del sector productivo. Esto no son habas contadas, no todo el mundo sabe exactamente lo que hay que hacer en cada circunstancia. Cualquier decisión técnico-económica siempre es una sorpresa. Tenemos que mirar lo que se hace, tenemos que adaptarnos a la situación de cada granja, de cada circunstancia concreta, incluso geográfica, y a partir de ahí decidir, también teniendo en cuenta, por supuesto, los últimos descubrimientos científicos que van surgiendo. Así es como lo tenemos que enfocar y así es como creo que y espero que lo podamos disfrutar. El programa le hemos tratado de hacer, pues, por supuesto, basándonos primero en la biología del cerdo, su capacidad productiva. Bueno, primero vamos a dar, lógicamente, una introducción del curso y una presentación de lo que es el sector porcino y algunos aspectos generales de manejo. Pero luego entramos a describir lo que sería la biología del cerdo, es decir, es un animal, qué características tiene, porque es nuestra materia prima básica de trabajo, ¿no? Qué potencialidad productiva, cómo es su fisiología reproductiva, de crecimiento, de todo punto de vista, qué productividad se puede esperar de él y cómo va evolucionando esto, y desde luego cómo lo podemos cuantificar y medir para transformar una realidad que ya os digo que es compleja, que es un animal vivo en sus múltiples circunstancias,
¿Cómo lo podemos transformar en unos datos que podamos al final utilizarlo para hacer piensos y para manejar y para utilizar a los animales? Hablaremos aquí también de los límites de la biología, porque estamos siempre en producción animal muy cerca de los límites de la biología. Y los límites de la biología se terminan pagando de una manera u otra si nos acercamos demasiado o sobrepasamos lo razonable en cuanto a capacidad productiva. Entonces aquí hablaríamos de aspectos relacionados con el bienestar animal, con la patología, con la calidad de los productos, carnes de muy mala calidad, exudativas, pHs que caen muy mal porque están estresados los animales, animales que están en malas condiciones. Entonces hablaremos, por tanto, en el apartado 2 de la biología, de la productividad y de los límites razonables de esto. Bien, luego ya hablaremos de aspectos de valoración energética de alimentos, valoración proteica de alimentos, valoración mineral, aditivos, para ir conociendo bien las bases de la alimentación. Este curso tiene un componente importante de nutrición. Tener siempre en cuenta que el 70-75% de los gastos totales de una granja porcina es la alimentación. Esto hay que conocerlo bien. Es muy variable. Hacerlo bien o mal y adaptarnos bien a las potencialidades de la granja y del cerdo que tenemos es lo que marca que una granja sea exitosa y que sea productiva frente a que no lo sea. Y luego ya entraremos a estudiar por distintas etapas la alimentación y el manejo, los principales criterios de alimentación y de manejo, y aquí es donde contaremos especialmente con la participación de estos profesores destacados que vienen desde el mundo empresarial, de la alimentación y de la producción práctica, y tendremos un bloque para reproductores, otro bloque para lechones y otro bloque para animales de cebo. Bien, tendremos el último apartado puramente teórico, que aún así tiene un componente importante de problemas y de cálculos, que son las bases estructurales de la producción porcina. Y luego ya finalmente los dos últimos puntos es un taller de formulación. Vamos a aprender a formular. Introduciremos primero el concepto de formulación. Formulación consiste en hacer una mezcla de todos los alimentos, de tal forma que cuando el animal se lo coma, esa mezcla esté tan bien hecha que le dé todos los nutrientes que le hacen falta, absolutamente todos, y de forma equilibrada. Y finalmente vamos a hacer también un taller de control de calidad de piensos, eh, trabajo de laboratorio y también sobre todo discusión de temas concretos relacionados con el control de calidad. Por tanto, combina aspectos de laboratorio, aspectos de cálculos, problemas, formulación de raciones y luego aspectos teóricos y luego también unos aspectos aplicativos donde tenéis la oportunidad de discutir con estos profesores aspectos muy concretos y muchos supuestos prácticos, situaciones conflictivas, situaciones comprometidas que han vivido y que os van a ir transmitiendo, etcétera. Esta es la estructura del programa. La estructura, si miráis, en fin, la estructura teórica, luego ya la implementación práctica, bueno, tengo que decir que combinar a tanta gente de tanto nivel, en mi opinión, para que participen en el curso es muy difícil. Entonces el horario no lo hemos hecho exactamente el tema 1, el tema 2. Por eso os pongo aquí las sesiones. Las sesiones ya sabéis que duran 4 horas, que empiezan el 12 de enero y terminan el 13 de abril, en horario de 3:30 a 7:30 de la tarde, todas en las aulas Z del campo de prácticas de la Escuela Superior de Agrónomos o Agronómica Alimentaria y de Biosistemas, como se llama ahora mismo. Todas allí, excepto la sesión 3, que se desarrollará el 19 de enero y se va a llevar a cabo en el aula y laboratorio de la granja docente de la Facultad de Veterinaria. Esta granja docente, probablemente ya lo sabéis, pero se encuentra atravesando la valla que separa la Facultad de Veterinaria de la Escuela de Agronomía y atravesando toda la Facultad de Veterinaria y llegando aquí, a este punto de encuentro. Aquí es donde os van a esperar el día que os digo, el 19 de enero, a las 3:30 de la tarde, para que podáis entrar juntos al aula y al laboratorio. Por favor, sed puntuales y por favor venir con material de laboratorio. Es decir, fundamentalmente una bata y luego para hacer cálculos, ¿no? Un cuaderno, un móvil o una calculadora. Bien, todas las clases se van a emitir además online al mismo tiempo. Os decía que todo esto es complicado porque lógicamente muchos de estos profesionales pues tienen viajes, a veces incluso a otros continentes y en fin, es difícil aglutinarlo, lo hemos consensuado, pero no sería difícil que haya cambios, que se modifique una cosa por otra. De hecho, ya podéis ver ahora mismo que la secuencia no es exactamente la misma del programa. Hay pequeños cambios. Yo creo que esto sí está aclarado y ya se sabe, ya lo sabes ubicar que esto pertenece al tema 1, pero se da en la sesión un poquito antes o un poquito después. Dentro de todo no hay muchas modificaciones, como podéis ver.
pues podéis seguir suficientemente bien el curso. Espero. Y estar siempre un poquito atentos porque podrían cambiar. Podría ser que algún profesor no pueda venir porque tenga alguna cosa sobrevenida, porque la producción porcina siempre es dinámica, hay patologías, hay brotes, hay problemas importantes y mucho más en la situación actual, ¿no? Sanitaria. Entonces podríamos cambiar el orden, podríamos hacer algunos cambios que siempre se os notificarán por internet, por correo electrónico y se pondrán en la plataforma Moodle, las dos cosas. Muy bien, todas las clases se van a dar online simultáneamente a la vez que se impartan. En algún caso, como este de aquí, y en otros más, para verlos, se dará apoyo extra introduciendo vídeos que no se tendrán por qué ver necesariamente en las horas de clase, sino un poquito antes, un poquito después, pero en esas semanas aproximadamente, como pasa concretamente en el próximo vídeo que os voy a poner ahora. Porque un máster, uno de los problemas que tiene siempre es que los alumnos tienen muy distinto origen. Entonces, unos tenéis un nivel más alto, otros un nivel más bajo. Entonces, algunas cosas, algunos conceptos básicos, perder las horas que tenemos en explicarlos es un poco una pena. Entonces, a veces vamos a intentar dar material complementario, bien en forma de vídeo, bien en forma de artículos, para que podáis vosotros trabajarlo y verlo antes de venir a clase y ya venir con una formación suficiente. De modo que he estado un poquito también atentos a eso en Moodle. Bien, vamos a hablar de uno de los temas que posiblemente más os preocupa en la práctica y es la evaluación. Y empiezo por deciros que esta asignatura es presencial, o sea, es obligatorio venir a clase. Se podrá asistir online si hay una circunstancia que lo justifique, sanitaria o de otro tipo, pero tiene que haber sido comunicado al coordinador y tiene que haber tenido una respuesta por escrito diciendo que ok, que no hay problema en que asistas online. Ya hay un caso que ya ha tenido la autorización, podrá haber más casos y más circunstancias porque evidentemente vivimos una situación especialmente complicada, ¿no? Yo os pido un esfuerzo y también una comprensión si no todo sale perfecto porque muchas veces es difícil en la situación de pandemia actual. Bien, además de esta presencialidad, que si alguien no lo cumple no podrá aprobar, o bien habrá que hacer alguna actividad, pero una actividad importante de presentación de resultados o de discusión en detalle con él oral, de forma oral, para ver que ha aprovechado los conocimientos. Pero bueno, si la presencialidad digamos que no es evaluable porque se da por hecho que tiene que existir y si no es que lo que ocurre es que no se puede aprobar la asignatura. En segundo lugar, ya esto sí que es evaluable, es lo que vamos a llamar o llamamos evaluación continuada, porque pensamos que es esencial que los alumnos sigan de forma activa y consultando la bibliografía y consultando, hablando con otros compañeros, haciendo los problemas, etcétera, y lo vayan haciendo todo de una forma continuada alrededor de las explicaciones, sin, a lo mejor no de forma diaria, pero desde luego no dejarte mucho material sin tenerlo actualizado. Entonces vamos a hacer, avisándolo con 3, 4, 5 días antes, de vez en cuando exámenes breves con preguntas tipo test, preguntando a lo mejor 6 o 10 preguntas que se realizarán a lo mejor en 20 minutos, una cosa por el estilo, para comprobar que se va aprovechando lo que se va estudiando en cada momento y, como lo diríamos con unos días antes, pues aprovechar esos días para ir repasándolo, actualizándolo, porque eso será evaluable. Bien, también vamos a realizar, como hemos visto hace un momento, talleres en un laboratorio, talleres de formulación de raciones, y esto es muy dinámico. Esto lo haremos, os vamos a dar un programita para que formuléis en vuestra casa y podamos discutir las cosas y nos pasemos información para acá y para allá. También os vamos a dar supuestos prácticos, ¿no? En esta granja ocurre este problema, ¿qué decisión tomarías? ¿Qué cosas mirarías las primeras y por qué? Entonces, esto nos lo tiene que contestar por escrito y lo vamos evaluando. También vamos a poner ejercicios online, o sea, problemas de digestibilidad o de lo que sea. Calcúlame este pienso, calcúlame esta materia prima, cuánto lisina tendría o lo que fuere, ¿no? Y también finalmente puede haber presentaciones voluntarias de algún tema concreto que os pidamos que una persona lo refleje oralmente en presentaciones de 5 o 10 minutos. Estos talleres se valora todo ello desde la actividad en el propio y la disposición y digamos la participación y la involucración en las tareas hasta también el resultado, ¿no? El material entregado, si los problemas los ha hecho bien o no los ha hecho bien. O sea, será una evaluación global que hará el profesor de cada uno de vosotros. No somos muchos, nos vamos a conocer muy pronto y se irán guardando todas estas calificaciones y finalmente haremos un examen final que está propuesta una fecha pero que ni siquiera es fija, ¿no? En principio vamos a considerar que sí que lo es, que es a finales de abril,
poco tiempo después de que acaben las clases, para que tengáis luego tiempo de centraros en otros temas de trabajo fin de máster o de lo que sea. Este examen final pues va a consistir en una serie de preguntas tipo test y alguna pregunta larga de desarrollo. Esto, si es presencial, porque la situación sanitaria lo permite, pues lo haríamos por escrito, y si no, lo haríamos de forma oral. Una serie de preguntas y decir, cuéntame cómo ves tú esto y cómo resolverías. Las preguntas largas van a ser integrativas, no van a ser memorísticas puramente, sino qué temas crees tú que sería importante tratar en esta circunstancia, en qué te fijarías en esta otra, etcétera. Eso es cómo se va a evaluar. Y la forma de evaluarse es de estos tres grupos de actividades: evaluación continuada, talleres, seminarios, problemas, formulación y examen final. Pues cada una de estas actividades se puntuará sobre 10, y para aprobar la asignatura será preciso que la nota media de las tres actividades evaluadas sea superior a 5. Si no, no es posible. Pero eso sí, si en alguna actividad la nota es muy baja, en torno a 3,5, pero si realmente podría ser, bueno, vamos a poner esa referencia, 3,5. Si la nota es inferior a 3,5, entonces ya no se aprueba con un 5, ya tienes que aprobar con un 6,5, teniendo en cuenta que una de las notas es 3,5. O sea, hay que compensarla largamente con el resto de las notas. Y esto será lo que tengáis que hacer para aprobar la asignatura. Termino diciendo la bibliografía. Bueno, bibliografía aquí realmente no vamos a seguir ni mucho menos un libro concreto, ni unos apuntes concretos. Esto es personal. Está construido de muchas cosas, fundamentalmente de artículos científicos, de revisiones. Ya sabéis que hay como 3 o 4 tipos de documentos en los que nos basamos, ¿no? Uno son lo que llamamos las producciones primarias, que son los artículos científicos que ponen resultados, etcétera. Los profesores normalmente manejamos ese tipo de información. Es una información muy especializada, porque sobre un tema concreto a lo mejor hay 100 artículos, pero bueno, como ya estamos metidos en ese mundo, recogemos la información y con eso construimos las clases. Y eso lo cogemos del journal, donde destaco fundamentalmente pues el Journal of Animal Science, de la American Society of Animal Science, que es probablemente el mejor. Ahí hay un montón de información sobre producción y alimentación porcina. También la revista Animal y la revista Animal Feed Science and Technology. Hay muchas más, pero estos posiblemente son las que más vamos a utilizar. Ahí hay sobre todo, luego ya tenemos publicaciones de tipo secundario, en los cuales no son propiamente artículos científicos que están con resultados concretos, sino que son lo que llamamos revisiones. Y estas revisiones suelen plantearse sobre temas muy actuales, de mucha importancia. Algún científico muy relevante que ha publicado sobre el tema y que es experto, pues aglutina toda esa información y produce un review, se llama, que es una actualización de los conocimientos relacionados con eso, con la fibra en los lechones o con lo que sea, ¿no? Con el problema de que se muerdan las colas o cualquier otro problema de comportamiento. Aquí en estos journals, si encuentras unas buenas revisiones, eso es magnífico, y eso por supuesto lo usamos mucho también en las clases. Y luego están por supuesto los libros, manuales, documentos técnicos de empresas, etcétera. Os voy a decir 3 grandes libros que son, no pido que lo compréis ni mucho menos, pero probablemente que lo manejéis con soltura, sí. Uno es el Nutrient Requirement of Swine, del National Research Council, NRC, de los Estados Unidos, que actualiza periódicamente todas las necesidades y todo lo que se sabe sobre nutrición porcina, es la referencia fundamental. El otro es el libro de Whitmore sobre producción porcina. Este es un libro clásico. El profesor Whitmore está ya mayor y hacen ediciones en las cuales él todavía sigue participando, pero cada vez más. Ahora participa el profesor Kyriazakis y acaban de sacar otra nueva edición que ni siquiera es esta que veis ahí. Es un referente, claro. Esto sí que aborda todos los temas, desde la calidad de la carne, las canales, hasta desde luego el crecimiento, los nutrientes, las patologías. En mi opinión es un compendio amplio, bien enfocado y estupendo. Luego tenemos un libro también maravilloso que es el Swine Nutrition, de Lewis y Southern, que es un clásico, ya lleva años, pero también lo han actualizado varias veces, es un clásico. Y luego tengo que deciros, bueno, que usamos frecuentemente las normas FEDNA y todas las charlas, que FEDNA es ya lo sabéis, unas jornadas que se realizan anualmente y vienen técnicos muy cualificados y presentan temas muy actuales, también con una orientación siempre muy práctica, más que científica, como los reviews de los journals. Esto lo usamos también mucho en nuestras clases. Toda esta información deberéis utilizarla. Tenemos la suerte de que FEDNA lo tiene todo online
y de que el NRC de porcino también está online, lo podéis consultar y están en las bibliotecas y los otros libros también están en las bibliotecas. Muy bien, pues nada más, os deseo mucha suerte. Si tenéis cualquier duda o problema, me vais contactando conmigo y esperemos que en estas dificultades especiales de funcionamiento que vamos a tener por culpa de la pandemia, seamos aún así capaces de hacer algo coordinado y bien, ¿no? Entended que nos gustaría podernos reunir los profesores, vernos, saber lo que va a decir cada uno, pero que eso lo tenemos muy difícil. Pero aún así tenemos la mejor voluntad y esperamos que lo podamos hacer muy bien entre todos y que salgáis contentos y terminéis satisfechos del curso. Mucha suerte.